Pero ya sabéis que aquí en Siberia FM nos gusta mucho la cultura y la historia, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a nuestro gran colaborador, nuestro amigo, nuestro historiador de confianza, Ismael García. Ismael, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Estamos tal día como hoy. Tal día como hoy aquí Festivo. en estas no fiestas, ¿verdad? No sé cómo. Estas no fiestas. ¿Cómo lo estás viviendo como historiador? Bien, bueno, pues a mí las fiestas como que siempre me evocan a cosas pasadas y tal, siempre tienen ese punto de disfrute. De gustillo. Me gusta, aunque sean no fiestas. Esto quedará en la historia marcado, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, la verdad es que dentro de lo que son nuestras fiestas, esto quedará marcado con letras en rojo, claramente. Bueno, te hemos citado aquí, como siempre que te citamos aquí en Sí. la radio, para hablar de historia, y hoy queremos hablar, cómo no, de Celedón. No sabemos Sí. del sí es Celedón o del no Celedón, pero vamos a comenzar. Queremos saber, Ismael, que nos cuentes cómo comenzó todo esto, ¿no? De Celedón, porque no es tan antiguo Sí. como nos podemos imaginar. No, la verdad es que sí, haciendo un poco historia, lo que es propiamente, digamos, el hecho de la bajada, ¿no? Del chupinazo y la bajada, pues solo tenemos que remontarnos hasta el año 1957, ¿no? Que es cuando pues 9 amigos blusas para animar las fiestas y el acto este del chupinazo, pues tuvieron la idea de recrear las escenas de una especie de cómic que venía representándose anualmente dibujado en la revista de fiestas de Celedón, y que pues esta especie de cómic recibía el nombre de las Aleluyas de Celedón, ¿no? Este cómic, pues venía dibujándose, lo venía dibujando Obdulio Pérez Duralde desde el año 1923, si no me falla un poco la memoria. Y en estas viñetas, pues lo que se ilustraba era un poco, empezaban siempre igual, con Celedón bajando del cielo a visitar Vitoria en fiestas, y servía un poco para hacer repaso de lo que había sido el año de vida, vamos a decir, municipal, ¿no? Ajá. Las noticias de ese año, etcétera. Entonces esto venía haciéndose de 1923. En la imaginación de la gente, porque dices que era como un Claro. cómic, ¿no? Claro. Efectivamente, era como un cómic, y bueno, la tradición, digamos que el personaje de Celedón fue pasando por varias fases, vamos a decir, de personificación, y una de esas fases, antes de convertirse en el muñeco que baja, ¿no? Desde la Torre de San Miguel. Ah, pues es un muñeco. Perdón. Bueno, a ver. En fin, Vale. en fin. No hay niños escuchando. Antes fue, vamos a decir, personaje de cómic, ¿no? Claro. Y es bonito pensar que en esta especie de cómic, en las Aleluyas de Celedón, fue donde Obdulio Pérez Duralde, de alguna forma, fijó o estableció la imagen, digamos, prototípica de lo que es Celedón, ¿no? Claro. Fue, digamos, la primera vez que se dibujó, y al dibujarse, pues ya esa figura de Celedón, que ya se conocía de antes, de la cual ya se venía cantando antes, porque estaba el pasacalles, etcétera, Ok. pues ya, digamos, su vestimenta y su iconografía como personaje, pues ya se fijó en ese cómic de las Aleluyas. O sea, como digo, en el no fue año- una idea original. Ya venían de No. hace tiempo hablando de Celedón. Porque Claro, Celedón... la idea sí que fue original en el sentido de que, bueno, no es poco que quisieron pasar del cómic a la realidad. Entonces, Claro, la eso verdad fue es en que- 1957, has dicho, ¿no? Que una Sí, cuadrilla eso es. tuvo una idea, yo añadiría, Sí. de bombero, que fue quizás echar un cable, ¿no? O algo. Hombre, hay que estar Bueno, iluminado pues, un poco para crear un personaje que baja del original cielo. sí. La verdad que Y sí. desde luego lograron el efecto, ¿no? De animar ese momento del chupinazo. Es curioso, y esto en algunos textos que he leído de José María Sedano, que es el que cuenta un poco la historia de cómo él fue uno de los participantes en la invención de este acto. La cuestión empieza un par de años antes, en 1955, donde él, que tenían un programa en Radio Vitoria, que era un programa donde hablaban de costumbres de Gasteiz, pues hablaba con su compañero Javier Azpiazu. ¿Y por qué nos animamos
¿y por qué no se lanza un celedón sobre la Plaza de España el día del chupinazo, el 4 de agosto, ¿no? Ellos habían leído las aleluyas y dice, oye, ¿por qué no lo llevamos esto a la realidad? Pero ¿no? que venga del cielo de verdad, ¿no? Que venga del cielo de verdad. Exactamente. Vamos a ir a la realidad. Entonces, fijaos que barajaron, nos cuenta José María Sedano que barajaron ideas que hoy día, pues, pensaron en lanzar el muñeco desde un globo, pensaron en hacerlo desde una avioneta, e incluso desde un helicóptero, ¿no? O sea, pero bajaría, caería a velocidad de meteorito, vamos. Iríamos a Celedón por año, claro. Bueno, yo creo que esta idea quizás habría que retomarla por actualizar un poco, ¿no? Que aterrice con un paracaídas, ¿no? Claro. Imagínate, yo que sé, un dron o algo así. Es que en fin. Si lo lanzan no te da tiempo a reaccionar, en el sentido, ¡pum! Pues estas fueron un poco las ideas que barajaron en el primer momento. Y como digo, esto lo hablaron en 1955, parece que la idea no fructificó ese año, tampoco en el 56, pero en el 57, digamos que fue el año de estos 9 amigos blusas que idearon, ¿no? La posibilidad de llevar esto a la realidad, ¿no? Wow. Entonces, ese día se movieron mucho, consiguieron el visto bueno del ayuntamiento, consiguieron incluso algo de financiación municipal. También se trabajaron o estuvieron en conversaciones con el párroco de San Miguel, de la iglesia de San Miguel, necesitaban la torre. Eso es. Exactamente. Claro. Con José Santiago, que, bueno, pues este hombre frunció un poco el ceño, pero al final accedió a que se pudiesen colgar de allí los cables. Y nada, pues tendieron los cables aproximadamente como lo conocemos en la actualidad, solo que, bueno, pues el primer año, cuando se lanzó el chupinazo, y el muñeco empezó a descendía tan lento, había unas personas arriba que iban soltando, vamos a decir, cuerda, y otras desde abajo que iban recogiéndola, ¿no? Claro. Y como que no lograron acompasarse, los de abajo pensaban que los de arriba iban demasiado lento, tiraron mucho y al final el cable o la cuerda se rompió. Y sí, el muñeco, pues en ese primer año, pues no pudo concluir su descenso. Joder. Es decir, se cayó más o menos en la zona donde está la hornacina de la Virgen Blanca. O sea, muy lejos no llegó. No. Claro, imagínate encima con la apuesta que habían hecho, que habían confiado en ellos el párroco, el otro, y de pronto... Claro, no, incluso que lo habían anunciado por la radio que ese año el chupinazo sería especial porque sucedería algo, ¿no? Pues entonces, claro, sí, efectivamente. Pues bueno, fue un poco fiasco, pero fíjate al final el fiasco del primer año lo que ha prosperado, ¿no? Que ha continuado hasta la actualidad. Contra viento y marea, sí. Sí. Hay que decir que bueno, lo que es el muñeco que se usó ese primer año, esto es curioso, este muñeco lo prestaron algunos de los miembros de la cuadrilla de los tímidos, porque era su mascota. Tenían una mascota que le llamaban Pepito. Entonces, este primer celedón que bajó, en realidad era Pepito transformado un poco en, bueno, pues para tener los atributos que hoy conocemos al celedón. Vale. Y bueno, y aunque el muñeco, bueno, pues que cayó, pues lo cierto es que al final es el primer celedón de carne y hueso que estaba preparado en la zona de abajo, vale. José Luis Isasi, pues cogió su paraguas y salió como si no hubiese hubiera pasado resucitado nada. Efectivamente. Claro. Y entonces, de alguna forma, ya, bueno, pues digamos que el primer intento fue como un medio fracaso, pero funcionó, pero ¿no? le gustó funcionó. La idea, sí. Al año siguiente se repitió y hasta el punto de que, bueno, ya al tercer año de repetirlo, pues ya las autoridades municipales tomaron un poco más las riendas del acto y pusieron a los bomberos encargándose del cableado para que todo funcionase y asegurarse que todo iba a funcionar a las mil maravillas. Qué bueno. Y desde entonces hasta la actualidad. Fíjate. Bueno, menos hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, y luego también es curioso pensar que el personaje de Celedón pues está posiblemente basado en un personaje que existió en la realidad, un personaje histórico. No sé si os interesa que os cuente alguna anécdota de este personaje. Bueno, yo sé, no sé si es anécdota o no, pero que este señor tenía una casa. No sabemos si el señor ha existido, claro, pero tiene una casa. Y balcón.
O sea, yo no sé. Igual se la ocupó alguien. Con ventana y balcón. Que igual eso en la época era, vamos, yo no recuerdo que tenga puro balcón. lujo. Yo he visto esa casa y no tengo recuerdo que tenga balcón. Igual no lo viví. Bueno, a ver, tú te estás refiriendo a la de Salduendo. Ah, sí, claro. Vale, pero es que este hombre también vivió en Vitoria, tenía su casa en Vitoria, que es donde construyó esta casa con ventana y balcón, etcétera, ¿no? Vale. Claro, él era de procedencia de Salduendo, pero él nació allí, pero era vecino de la tercera vecindad de la calle Zapatería, aquí en Vitoria, ¿no? Vale. Si las distintas investigaciones que realizó Venancio del Val son certeras, y bueno, yo he tenido oportunidad de leerlas y todo apunta a que sí, bueno, pues parece que nuestro Celedón debió nacer en el portal número debió vivir, en el portal número 112 de la calle Zapatería. Se llamaba Celedonio Anzola y Burrueta García de Andoin. Y nació, atención, en el año 1796, es decir, a finales del siglo XVIII, que este sí que es un personaje con cierta antigüedad. Se casó 2 veces, en el segundo matrimonio con Nicasia Pérez de Albéniz, con la que tuvo hijos, y vivió hasta los 70 años. Él murió en torno a 1866 y fue enterrado en el cementerio de Santa Isabel, que, mira, no he comprobado el dato, pero es que probablemente su tumba esté localizable. Pues eso es coger una pala, Ismael, y... No me refiero... No creo que haya necesidad de llegar a tanto. Es posible que algunos de nuestros oyentes sepan incluso localizar la lápida, la ubicación de esta tumba. Claro. Es bastante posible. Entonces, Ismael, la leyenda o ese cómic original partía ya de un personaje en efecto, auténtico. ¿Y qué hacía este personaje para que fuera tan importante? Se hizo popular porque debía ser una persona con mucho gracejo, ¿no? Así como que según una venía persona empezaba que la fiesta. Querer. Animaba la fiesta. Tiene fama de borrachín, pero yendo a la historia propiamente, parece que este era simplemente un bebedor moderado, vamos a decir, pero habitual, ¿no? Dicen las crónicas que era afable, que era simpático. También dicen que era una persona ahorradora. Así que parece que era un personaje amable, ¿no? Una persona que cuando era el momento de la fiesta disfrutaba de la fiesta, pero que era también una persona que se preocupaba por el sustento de su casa y por ahorrar. Frecuentaba dos bares que eran sus preferidos. Uno que era la taberna de la viuda de Leandro Ibargoitia, que estaba en donde actualmente la torre de Doña Ochanda. Ajá. Y luego otra taberna, la taberna de Nemesio Cortázar, y esta existe en la actualidad, porque es el bar Los Amigos. Anda. O sea, que si alguien quiere tomarse unas copas a la salud de Celedón, pues probablemente el mejor sitio para hacerlo, no es que quiera hacer publicidad, pues es la historia, ¿no? Ahí claro, sí, es el bar Los Amigos. Es que Ismael, permita que te diga, entre lo que está en el cementerio, el bar Los Amigos, la casa de la calle esta y todas estas cosas, yo no entiendo cómo el 5 de agosto no se hace una romería de sitio a sitio. Y tanto, no sé. Totalmente de acuerdo. O yo qué sé, lanzamos la idea, o visitas guiadas, por ejemplo, claro. Un poco por las calles de Vitoria, en los puntos neurálgicos de la vida de este personaje. Claro, sí que es verdad que la ficción ha ganado un poco a la realidad, ¿verdad? Porque al final nos hemos quedado en el Celedón que baja y chimpún. Claro. Bueno, y tiene su sentido, pero también pensad que durante mucho tiempo, incluso estos amigos que en 1957 se lanzaron a digamos, a organizar todo este tinglado para poder bajar a Celedón en la realidad, ellos no pensaban en ningún momento en este Celedón histórico. Esto se ha investigado después, ¿no? Ellos pensaban, bueno, pues pensaban en Celedón más como un personaje festivo, como, yo qué sé, como pudiese ser Gargantúa, o sea, un personaje fantástico, claro, y que vitoriano, era como... ¿no? Y muy vitoriano, que servía, digamos, como excusa o como resumen del espíritu, ¿no?, de las fiestas, que eran un poco lo que todos los bluesas perseguían. Bueno. Y esta es un poco la historia. Qué maravilla. Qué interesante. Ismael, de verdad, en serio. A mí lo de que lo querían tirar desde un avión, o sea, ese es el titular, es que ¿sabes? O sea, Celedón cae a la velocidad de un rayo, ¿sabes? Igual que caiga en una cosa así como tapada, oscura, a ver, sale como, ¡epa! No, soy yo. Pensaban hacerlo con un paracaídas o algo así, claro, según tengo leído, con un paracaídas. Claro, porque es que lo que decía antes, si lo tiran desde un avión, cae en 5 segundos y no tiene gracia, o sea...
sea... qué valentía, oye. Qué valentía. Que ostras, Claro, luego, yo creo que nos gusta cómo ha quedado el acto hoy día. Yo creo que todos disfrutamos de él. Y, oye, pues bien está. No sabemos cómo evolucionar en años venideros, pero... Pero imagínate, yo insisto. La romería, sí. En tirarlo de un avión. No. Vale. Qué tensión. Bueno, o sea, bueno. ¿cómo caerá? ¿Dónde caerá? Claro. Ya, claro. Oye, pero podría ser incluso más emocionante, ¿no? Bueno, vamos a lucubrar, venga. Vamos a lucubrar, no haría falta reunirse necesariamente en la Virgen Blanca. Podríamos gente en la Virgen Blanca, otros en el Machete, otros en la Plaza de España, un poco a ver dónde cae Celedón. Tendría hasta su punto de emoción. Evitaríamos aglomeraciones probablemente, porque la gente tendría que distribuirse, ¿no? Las películas de Misión Imposible hubieran empezado años antes a hacerse también. Por ejemplo, no sé, yo creo que esto tiene posibilidades, no sé cómo lo veis. Y que lo encuentre un premio. Oye, me quedo con la idea de que gente del pueblo pueda tener ideas, llevarlas a cabo con trabajo y esfuerzo, por supuesto, correcto, y mucha valentía, y al final acabar haciendo historia y una tradición. Sí. Llama mucho la atención, o sea, al final esto es muy interesante ver cómo se van articulando al cabo del tiempo este tipo de festejos. Vosotros pensad que el modo tradicional en el que se hacían las fiestas de Vitoria eran unas fiestas de carácter religioso por Nuestra Señora de la Virgen Blanca, que por cierto en un principio se hacían en septiembre, y que el ayuntamiento en el año 1884 las trasladó a agosto. O sea, originalmente no eran en agosto, se trasladaron a agosto pues para facilitar que la gente pudiese participar. Mira, el otro día el alcalde, con quien vamos a hablar dentro de un rato, hablaba de que mucha gente le decía que cambiasen las fechas de las fiestas, porque les venía fatal para las vacaciones. Es un debate más viejo que Celedón. Hombre, el debate, quiero decir, ahí puede haber opiniones en contra y opiniones a favor. Lo que está claro es que a mí me parece que tampoco las tradiciones las tenemos que convertir, digamos, en unas leyes bíblicas. Me explico, es decir, si tú vas a la historia de estas tradiciones, las tradiciones, sobre todo en los primeros momentos en los que se formulan y las primeras pruebas que se hacen, siempre es un tanteo, las cosas siempre bailan, no son móviles, son bastante dinámicas. Entonces, ¿por qué no cambiarlas a futuro? A mí no me parece necesariamente mal. Ya, pero bueno, tú no representas a la sociedad gastistarra, ya sabemos aquí que la sociedad gastistarra, con todo el respeto, Ismael, pero es una eminencia. Que yo no hablo en mi nombre tampoco. O sea, y además es verdad que Vitoria es una ciudad donde cambiar una tradición, si eres político, te puede suponer la dimisión. Perdona, antes había aquí corridas de toros todos los años y ya no las hay. Sí, pero ¿qué polémica hubo por eso? ¿Qué polémica las corridas de toros en lo que es en fiestas de Vitoria, los datos que he recogido empezaron a celebrarse en 1948, de forma ya establecida. Y esto ¿qué significa? Pues que las fiestas de Vitoria, las de la Blanca, son muchísimo más antiguas, y que pues la desaparición de la fiesta de los toros solo supone que hay cosas en los festejos que lo mismo que entran en el calendario salen. Exacto. Por ejemplo, el izado de las banderas, que se empezó a hacer en el año 1957, que yo sepa actualmente no se hace. Ya te iba a decir, ¿el izado de what? Claro, sí. No, el izado de las banderas, por ejemplo, se empezó a hacer y se dejó de hacer, ¿no? Vale. Bueno, pues en fin. Claro, al final la tradición está al servicio del pueblo. Eso es un poco el resumen, ¿no? Es un poco tanteo y ver qué cosas aportan y qué cosas pueden tener éxito y qué cosas, pues eso, aportan a la fiesta y que a la gente le pueden resultar divertidas, ¿no? Como siempre que intervienes tú, Ismael, en el programa. Bueno, no exageremos. Te tenemos que cortar, pero es que hace tiempo que no te teníamos aquí porque, vamos, o sea, seguiríamos hablando contigo, Ismael. Oye, un placer. Bueno, maravilloso. Nada, muchas gracias. Igualmente. Y seguimos hablando de historia. Un abrazo a todos y todas. Felices vacaciones. Agur. Igualmente, agur.